El ser humano desarrolla casi sin darse cuenta la necesidad de investigar. Conocer, cuestionar, crear e innovar son acciones propias de la esencia del hombre, y hoy en día estas actividades se enmarcan dentro del proceso sociocultural al que deben responder las instituciones universitarias. Tal es el caso de los trabajos realizados por los bachilleres Mónica Pernía y Carlos Lugo, ambos estudiantes del último año de Medicina en la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Carabobo. El proyecto denominado Propiedades migratorias de las células dendríticas en modelos múridos de tolerancia y resistencia inmunitaria fue desarrollado por Mónica Pernía y tiene las siguientes características. Para entrar un poquito en contexto, es bueno que sepamos que el sistema inmunitario es una organización dentro del cuerpo, por ejemplo, como el sistema gastrointestinal, como el sistema respiratorio, y es aquel sistema que se encarga de defendernos contra agentes externos, por ejemplo, bacterias, virus, hongos, entre otros, que son aquellos agentes que pueden causar enfermedad. Conviene destacar que hay dos tipos de respuesta en el sistema inmunitario. Una es de susceptibilidad, también conocida como respuesta de tolerancia, y otra de resistencia. Para estudiar estas respuestas, la bachiller utilizó dos cepas de ratones, los ratones Val-C y los ratones C57 Black 6. Los ratones Val-C, que son estos blanquitos que están aquí, cuando se inyectan con una cantidad determinada de parásitos de Leishmania, los parásitos de Leishmania producen la enfermedad de la leishmaniasis. Es muy común, por ejemplo, en los estados que están más lejos de la civilización, no solamente en Venezuela, sino en otros países, sobre todo subdesarrollados. Bueno, estos ratones, cuando se inyectan con esos parásitos, se comportan como tolerantes o susceptibles, es decir, que desarrollan la infección y a las pocas semanas el ratón fallece. En cambio, cuando se inyectan con la misma cantidad de parásitos y el mismo parásito a otra cepa de ratones, que son estos que están aquí, los ratones C57 Black 6, que son los negritos, estos ratones se comportan de manera completamente diferente, es decir, ellos superan la infección y no desarrollan la enfermedad, y a las pocas semanas el ratón está otra vez completamente sano. ¿Por qué hay diferentes tipos de respuesta en estas dos cepas de ratones? Esta fue la interrogante en la cual se basó la investigación. Las células dendríticas son unas células del sistema inmunitario que tienen varias propiedades. Entre ellas está tomar el antígeno, detectar ese antígeno, que puede ser, como ya lo expliqué antes, por ejemplo, una bacteria, procesarlo, migrar hasta el órgano linfoide más cercano y hacer la presentación de ese fragmento de antígeno de bacteria, por ejemplo, a otras células del sistema inmunitario para desarrollar una respuesta. O sea, eso es lo que se representa aquí. Tenemos una célula dendrítica que tiene estas especies de porocitos, se llama, o pies, que es lo que le confiere la motilidad, y en este caso ella está presentándole un fragmento de bacteria, podría ser, a otra célula. Ese sería el fragmento de bacteria, y la otra célula sería que es un linfocito T, que es como el general del sistema inmunitario. Entonces, ¿qué pasa? Hay evidencias que dicen que las células dendríticas son las responsables de la producción de estos dos tipos de respuestas. Trabajos como los que les presentamos en esta oportunidad tienen principalmente aplicaciones de tipo teórico-científico. Los resultados nos ayudarían mucho a ampliar los conocimientos que se tienen acerca del comportamiento de la célula dendrítica, sobre todo de la migración de esta célula. Y además de eso, esto nos ayudaría muchísimo a comprender el mecanismo de producción de enfermedades autoinmunes, es decir, aquellas en las cuales el sistema inmunitario ataca al propio cuerpo. Otra de las aplicaciones sería el aislamiento de las células dendríticas y su posterior manipulación para ser utilizadas según la conveniencia del investigador. Por ejemplo, si yo lo que quiero es inducir una respuesta de resistencia, podría tomar estas células y manipularlas para que, por ejemplo, utilizarlas como vacunas contra enfermedades producidas por virus, por bacterias, y esto ayudaría muchísimo en etapas extremas de la vida, sobre todo en los ancianos y en los niños.
El objetivo principal de esta investigación fue estudiar la propiedad biológica de migración, particularmente en las células dendríticas de las cepas de ratones seleccionadas. Una vez que fueron aisladas las células dendríticas del órgano vaso de cada cepa de ratón, fueron colocadas en este dispositivo que se llama cámara de Boyden. Les explico más o menos cómo funciona. Ella tiene un plato inferior que tiene como una especie de pozos. En estos pocitos se colocan las sustancias que pueden tener o pueden desencadenar alguna respuesta en las células dendríticas, como puede que no la desencadenen. Eso es lo que uno va a medir. Entonces aquí se colocan las diferentes sustancias. Entre ellas yo coloqué caldo de cultivo de los parásitos de Leishmania, a ver qué efecto tenían sobre las células de ambas cepas de ratones. Entonces, esta mitad la dejamos para los ratones susceptibles y esta para los ratones resistentes. Luego colocamos un filtro que tiene microporos que permiten la migración de las células. Esto es para que si la célula responde a las sustancias que están aquí abajo, puedan atravesar la membrana del filtro y puedan pegarse al otro lado de este filtro. Entonces, ¿qué sucede? El filtro se coloca en el plato inferior, tienen que ser con mucho cuidado con estas pincitas que están aquí para que no se ruede. Luego se coloca este material aislante y posteriormente el plato superior. En este plato superior tiene hoyitos donde se colocan las células a una concentración determinada. Posteriormente esto se cierra con estos tornillitos que están aquí y luego se coloca en una incubadora. Para que la célula se mantenga viva y pueda migrar, se necesita una serie de condiciones fundamentales, como por ejemplo una temperatura de 37 grados centígrados, un ambiente de CO2 al 5% y un ambiente húmedo propicio para el mantenimiento de la célula. Luego de incubarse por 3 horas, se le quitan los tornillos a la cámara y se voltea con sumo cuidado, pues en la parte inferior de la misma queda el filtro. La cara superior del filtro es la que ha estado en contacto con la sustancia y es allí donde se encuentran las células después del periodo de incubación al realizarse la migración hacia la sustancia que se ha colocado en el instrumento. Básicamente las conclusiones fueron que efectivamente hay diferencias en la migración o en el número de células que migran en presencia de estas sustancias en una célula, en una cepa de ratones y en la otra cepa. Es decir, que la migración de las células dendríticas realmente determina, al menos parcialmente, los desarrollos de los dos tipos de respuesta. Este tipo de investigaciones demuestran que la creatividad y el talento son elementos fundamentales de la formación universitaria. El conocimiento no puede quedarse solamente aquí en el laboratorio. La idea es que esté a la mano de cualquier persona en todo el mundo que quiera trabajar con células dendríticas o con inmunología. Al regreso, les contaremos sobre la investigación hecha por estudiantes que toca particularmente uno de los efectos positivos de la leche materna.